La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Hoy, como siempre, vamos a dar una palabra, una enseñanza, la continuidad del tema que nosotros traemos, la secuencia de lo que venimos hablando con respecto a la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en el cumplimiento de una palabra del Señor, en el desarrollo del propósito que el Señor tiene con nosotros. Porque el propósito del Señor es que lleguemos a la plenitud de Cristo, que seamos perfectos de acuerdo al plan y de acuerdo al propósito que tiene el Señor con nosotros, para que podamos llegar al reino, para que podamos sentarnos a la mesa del Señor con nuestras coronas, con nuestros galardones, comiendo, bebiendo, como dice el Señor en su palabra, en la mesa que ellos han preparado para nosotros, que somos los suyos. Vamos a seguir hablando, y la palabra, digamos, la enseñanza de hoy es muy edificante, es muy diciente, y aquí pues vamos a seguir entendiendo y comprendiendo que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una tarea, tenemos una responsabilidad cuando el Señor nos envía a llevar una palabra, a dar una corrección, a cumplir un propósito del Señor con nosotros. Hagamos un recordatorio de lo que quiere decir la palabra profeta. El profeta es la persona que Dios ha elegido con una finalidad de enviar un mensaje, sea para arrepentimiento, sea para exhortar, sea para exaltar, sea una palabra para que la persona reciba prosperidad, sanidad o cualquiera que sea el propósito que Dios, digamos, va a utilizar a alguien para llevar una palabra de parte del Señor. La palabra profeta dentro de la gematría bíblica, usando, digamos, el simbolismo que me da la palabra, sabemos que la palabra profeta en su escritura hebrea tiene un valor del número 7. Y ya sabemos nosotros que el número 7 representa perfección, reposo, obra terminada, descanso, integridad y lo otro que vayamos a ir aprendiendo. Este número 7 dentro del el alefato hebreo le pertenece a una consonante, y esta consonante habíamos dicho que es la Zain, y esta Zain tiene 3 significados o 3 maneras como la podemos entender dentro de lo que Dios nos quiere enseñar, o sea, para el profeta. La primera, digamos, simbología, o el significado o lo que representa este número, o esta consonante Zain, es el arado. Ya habíamos hablado la vez pasada que en cuanto al arado, hace referencia a los bueyes, al yugo y al aguijón. Estos 3 son los que son usados en el área del campo.
en donde los bueyes alan el yugo y al final del yugo existe una herramienta de hierro. ¿Para qué? Para ir abriendo, para ir haciendo un corte, para ir separando la tierra, para que el sembrador que viene detrás pueda ir, digamos, introduciendo o sembrando la semilla de acuerdo al fruto o a la cosecha que esta persona quiera recoger. También esta consonante sign representa el surco. Y este surco es, vuelvo y le digo, es la separación que hace el aguijón en que coloca la tierra a un lado y a la otra. ¿Para qué? Para que se pueda colocar la semilla y el fruto se pueda dar. Ahora, aquí en esta otra simbología o nuestro otro significado de la letra sign es la espada. Y nosotros sabemos que la espada es la palabra de Dios. Es decir, que cuando el Señor nos envía a nosotros a llevar una palabra, como le decía, ya sea para arrepentir, ya sea para exhortar a la persona, ya sea para poder hacer volver a la persona al camino, sea para que le exhortemos o para que el Señor, como usó a los profetas, el uno en la harina y el otro en el aceite, Dios le dio una palabra para que esta necesidad que tenían estas viudas fuera dada la forma y la manera como Dios iba a sostener a estas dos mujeres. Por eso, digamos, cuando Dios envía o cuando Dios da unas instrucciones, digamos, el objetivo o la persona a quien Dios le envía, pues tiene la opción de obedecer o no obedecer. Uno da la palabra, uno da la instrucción, uno dice, el Señor me dijo esto, el Señor me mandó con esta palabra, el Señor me mostró esta y esta situación, pero esta es la forma y la manera como usted puede alcanzar el propósito, puede corregir o qué es lo que el Señor está buscando. Pero es decisión ya de nosotros si queremos hacerlo o no queremos hacerlo. Porque la viuda del aceite puede decir, no, pero imagínense, ¿dónde voy a conseguir las vasijas? No quiero ir a tocar al vecino. No, me da pena, porque generalmente nosotros nos escudamos en la pena, nos escudamos en eso y no vamos a cumplirle al Señor. Si esta mujer y estos hijos no fueran y le dijeron, amigo, vecino, présteme una vasija, ¿cuántos canecos tiene usted allá en el patio desocupado? Préstemelos un momentito, ¿ya? Porque una de las cosas que yo le enseño o que siempre le he dicho a las chicas, o yo siempre digo, nosotros con los vecinos no podemos pelear porque los vecinos son los que nos pueden apoyar, los vecinos son nuestros amigos y en cualquier dificultad, en cualquier adversidad, en cualquier situación, es el amigo quien me puede ayudar, es el vecino que me puede pedir o me puede solicitar un favor. Y a veces nosotros, por aquello de que nos da pena pedir un favor, o nos da pena decirle al vecino que me hace falta tal cosa, porque a veces prima en nosotros el orgullo y la soberbia y no le decimos a nadie y estamos allá que se nos trueza todo o la necesidad, pero nosotros no hablamos, ¿ya? Y yo digo, Señor, hay personas que son, digamos, son muy sueltas para eso, otras nos cuesta mucho trabajo. Y yo a veces con mi vecina, a veces mi vecina llega y me dice, me presta, es que se me dañó la licuadora, présteme el motor. Y yo le saco el motor. Y después, hey, présteme el vasito, présteme la olla a presión, présteme tal cosa. Y yo decía, mira, en ciertas cosas es bonito que la persona no se cohíba ante una necesidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque es que soy yo la que estoy perdiendo. Y a veces nosotros en eso de que, no, yo no quiero molestar. No, yo no le quiero deber favores a nadie. Eso se llama soberbia y orgullo. Y por eso el Señor dice que nosotros solos no podemos vivir. Necesitamos de todo. Necesitamos del apoyo, de la ayuda, de una palabra, de un consejo, de algo. ¿Para qué? Para poder solucionar. No es que las herramientas o los recursos que Dios tiene
para nosotros son las personas. La gente son los recursos que Dios va a utilizar para resolverle a usted un problema, para darle a usted algo que está buscando. Y si nosotros no acudimos a ellos, si nosotros no vamos y solicitamos el favor, entonces ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a decir? Es que el Señor no me ha respondido, y el Señor ya le dijo, y el Señor ya le dio la palabra, el Señor ya le abrió el camino, el Señor dijo, vaya, toque, vaya, dígale al vecino. Que hagamos como el que nos dice la Escritura, que aquel hombre que llegó allá donde su amigo a las 12 de la noche allá la tocó, amigo, présteme 3 panes, imagínense. Es que me llegó una visita y no tengo que darle. Y le hubiera dicho, ¿sabe qué, amiguis? No tengo nada que comer. Acuéstese con la anaconda ahí en su estómago. Mañana miramos qué hacemos. No. Él fue, incomodó a su vecino, incomodó a su amigo, y el amigo dijo, no moleste, ya estoy durmiendo los niños. Pero dice la Escritura, por ser su amigo, se levantará y le solucionará el problema. Entonces fíjense que la palabra del Señor me da esa opción de buscar el apoyo, de buscar la ayuda entre nosotros mismos. Es mejor ponerme rojita un momentico y no pálida todos los días con las mismas cosas. Porque eso es lo que nos está diciendo el Señor. Ahora, nosotros, a quienes el Señor nos da una palabra, porque la verdad que he tenido que ir a llevar mucha palabra. He tenido que ir a visitar y a decir, Dios me mandó tan, tin, tum, pa. Es su decisión, es lo que usted quiere hacer. A otros he tenido que exaltarlo. Mira, Dios me dijo esto, estás así, has madurado, has crecido, pero te falta esta pedacito. Como dice Cristian, los 5 para el peso. A otros he tenido que decirle 3, 4, 5 veces y no han hecho caso. Pues ahí está la palabra, hasta cuando la ponga por obra, no fructificará. ¿Ya? Entonces, claro, porque nos cuesta mucho trabajo obedecer. Así como también a mí me llama la atención el Señor y me dan coscorrones, pues también, porque el Señor también lo dará. Fíjense que el otro uso o el otro significado de la palabra sign, que es espada, mire lo que dice. Dice la espada, y aquí esto me parece muy edificante para todos nosotros, a quien el Señor nos va a dar una palabra para darle a alguien. No le dé miedo, no le dé temor. Porque el Señor le va a dar a usted la palabra, y cuando usted la da y nosotros le demos la palabra a la persona diga, sí, ya Dios me había dicho, usted me viene a confirmar. Entonces uno dice, qué bueno, porque no, si era de Dios, y entonces se viene uno contento de que lo que escuchamos, lo que Dios nos dijo, venía y provenía del Señor, y la otra persona nos está confirmando que ya Dios había hecho el sentir, que ya Dios había mostrado una visión o un sueño, ¿ya? Entonces eso es importante. Mire, la espada es una herramienta o un arma blanca, larga, recta, terminada en punta. Generalmente es de doble filo. ¿Qué simboliza la espada? La espada simboliza violencia, significa combate y también representa la palabra de Dios. Por eso nos habla el apóstol Pablo cuando nos da la armadura, ¿cierto? Y nos dice, tomen la espada, que es la palabra de Dios. Ahora, es la palabra, y la palabra tiene funciones. La palabra, cuando uno lleva la palabra, cuando nos exponen la palabra tiene que cumplir un fin. La palabra tiene que cumplir un propósito. ¿Cuál? De que esa palabra me está diciendo, arrepiéntase de esta situación. Exhorta a quien tiene que exhortar, examina a quien tiene que examinarnos, o confrontarnos, que es lo que nosotros llamamos, o también si me tiene que decir la forma o la manera como yo voy a prosperar, o como el Señor me va a sanar, porque el Señor es el que me va a decir cómo me voy a sanar, es Dios. Por eso cuando Santiago habla y dice, usted está enfermo, llame a los ancianos, o sea, hay una orden.
Busquemos, fíjense que Él no dice, métase usted solito allá y usted solo para ver, no. Vaya, llame al anciano, y el anciano no son los que tenemos canas, sino son los líderes, son las personas que tienen conocimiento, son aquellas personas que representan al Señor. Tenemos que buscarnos, hermano, ayúdeme a orar, porque es que a nosotros nos da pena llamar y decir, ayúdeme a orar porque estoy enfermo, ayúdeme a orar porque no tengo esto. ¿Por qué? Porque nos da pena mostrar una necesidad. Y por eso el Señor nos está diciendo, busquémonos entre nosotros mismos. Tal vez la necesidad suya es diferente a la mía. Yo le digo, listo, voy a orar por eso, pero entonces usted refuérceme en esto. ¿Ya? Porque todos necesitamos de todos. Entonces dice que la espada simboliza la palabra del Señor. ¿Cuál es la función de la espada como palabra de Dios? Aquí no vamos a hablar ni de la violencia, ni del combate, no. Aquí vamos a hablar es de la palabra de Dios, cómo funciona dentro de nosotros. ¿Cómo funciona cuando nosotros recibimos el mensaje, cuando nosotros recibimos la tarea que el Señor nos ha mandado a hacer, ya sea para exhortar, para corregir, para sanar, el propósito para la cual el Señor la envió? Primero, la función de la espada es que corta, la función de la espada es que penetra, la función de la espada es que separa, la función de la espada, que es la palabra de Dios, discierne. Pero ¿qué es lo que me va a discernir? Me va a discernir los pensamientos y me va a discernir la intención. Porque los pensamientos son mi mente y las intenciones es lo que hay en mi corazón. Por eso el Señor dice que cuando nosotros oramos, el Espíritu de Dios nos ayuda a interceder como conviene. Porque Él es el único que conoce cuál es la intención de mi corazón con la que yo estoy orando. ¿Por qué estoy pidiendo eso? ¿Por qué estoy buscando eso? Porque el único que lo sabe y el que conoce la verdadera intención es el Espíritu de Dios. Y la palabra dice que el Espíritu de Dios lleva su oración, lleva su clamor, lleva la petición y su ruego delante de Dios, porque el único que puede entrar en el corazón de Dios es el Espíritu, es el Espíritu Santo. Y Él entra y conoce el propósito que el Señor tiene con usted, y ahí viene el Espíritu Santo y nos lo hace saber. Y nos redarguye, y nos dirige, y nos direcciona, y nos convence. ¿De qué? De la obra que el Señor quiere hacer con nosotros. Y nosotros tenemos que ser asequibles, tenemos que ser obedientes a lo que el Señor dice en su palabra. Es como si usted fuera al médico y el médico le manda una cantidad de medicamentos y usted no se los toma. Entonces no vaya al médico porque usted gasta la plata de su cuota, gasta el transporte y gasta ¿qué? El tiempo. Si nosotros no nos gusta tomar medicamentos, pues no vayamos. Y más bien orémosle al Señor, porque si yo voy a orar y le clamo al Señor, pues ¿quién es el beneficiario? Yo. Porque va a aumentar mi fe. Voy a buscar y voy a tener ese vínculo y voy a decir, Dios me sanó, Dios, ¿ya? Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros le busquemos en los momentos duros, difíciles, de enfermedad. Y ahorita que el área de salud está como un poquito en cuidados intensivos, más tendiendo a morirse. Y nosotros llegamos allá también que nos queremos morir y ahí nos dan cualquier cosa por sacarnos del paso. Entonces yo, como le dije yo al Señor, le dije, Señor, llevo 3 meses detrás de una ecografía y nunca me contesta. Y dije, ¿sabe qué? Ya no más, Señor. Ya no más. Aquí usted y yo y usted. Yo no voy a ir hasta por allá la clínica esa. No voy porque a mí no me gusta ir por allá. Entonces, aquí usted y yo. Y mire a ver si usted no me sana, mire a ver si usted no me hace las cosas, porque aquí está mi fe con usted, Señor. ¿Ya? Entonces, dice que discierne los pensamientos y también las intenciones de mi corazón. La función de la palabra de Dios es matar. La intención de la palabra de Dios es dar vida. ¿Ya? Entonces, por eso es lo que funciona. Porque recuerde que la palabra de Dios en el final de los tiempos dice que el Señor le ha dado
una espada ¿a quién? Al que viene a juzgar, y ese viene a matar las cosas de las personas que no siguieron al Señor. Viene a juzgar y viene a matar, porque dice que la espada está en la mano del matador. ¿Qué dice Jesús? Porque mire lo que dice aquí la palabra. Dice, ¿qué dice Jesús con respecto a la espada? Busquemos por favor Mateo 10:34. Mateo 10:34 dice, no supongan que yo he venido a traer paz a la tierra. No, no es paz lo que he venido a traer, sino espada. Porque la espada es la palabra, y la palabra es la que me va a mí a determinar si yo me voy para el reino, si yo me voy a la vida eterna o yo me voy para la muerte eterna. Por eso el Señor cuando vino, Él vino con una función diferente. ¿Con cuál función? De ser ofrenda. Ofrenda de paz, ofrenda de perdón de pecados, porque Él vino fue a salvar, Él no vino a juzgar. Él no vino a juzgarnos a nosotros. ¿Cuándo viene a juzgar? En la segunda venida Él viene con la espada, ¿qué? A defender a Israel. ¿Cuándo nos van a juzgar? Cuando estemos delante del trono del Señor rindiendo cuentas, allá nos van a juzgar. ¿Qué me va a juzgar? La palabra, dice el Señor. Cuando estemos allí delante del trono del Señor, allí dice la Escritura en Apocalipsis, dice que allí el Señor va a juzgar. ¿Qué va a juzgar? Sus obras, sus palabras, porque aquí yo encontré que el Señor allá va a juzgar para que usted se determine si usted es salva o no es salva. Nosotros vamos a entrar a un juicio. Vamos a entrar a rendirle al Señor cuentas de nuestras obras y de nuestra palabra. Por eso el Señor dice que se abrió el libro de las obras y junto se abrió el libro de la vida. Y el Señor dice, venga Rosita, venga aquí, voy a juzgar, porque Malaquías dice que es lo que el Señor va a juzgar en el justo. Y Jeremías dice que es lo que el Señor va a juzgar en el injusto. Y las cosas del justo vamos a recibir recompensa y vida eterna. Pero las cosas del injusto van a recibir la muerte eterna, la separación definitiva. Pero todos, hermanos, todos vamos a rendirle cuentas al Señor. Unos para vida y otros para muerte. Y recuerdo, no sé si lo tengo por acá. Lo que habla el Señor ahí con respecto a, dice, el Señor juzgará a los justos. En Malaquías 3:16, para que lo lean usted en casa, está el libro de memorias. ¿Qué es lo que el Señor va a juzgar en nosotros? Porque es la palabra. Dice las buenas obras. Toda tentación resistida, todo mal vencido, toda palabra compasiva, todo acto de sacrificio, todo sufrimiento soportado, toda lágrima vertida. El Señor va a juzgar la sonrisa, porque recuerda que el Señor dice que a veces hacemos guiños, a veces tenemos no sé qué, pero ya con cuál es la intención. Todas esas cosas es lo que el Señor va a juzgar. Dice un buen apretón de manos, un abrazo y un beso con ósculo santo. Eso es lo que el Señor va a juzgar, nuestras obras. Si yo le dije ese pecado no, si me invitaron a hacer esto y yo dije que no, eso es lo que va a estar apuntado en mi libro de memorias. Porque todo lo que usted hable, todo lo que nosotros digamos, todo lo que nosotros hacemos y todo lo que dejamos de hacer están en nuestro libro de memorias. Por eso Malaquías y el Señor dice, creo que es en Apocalipsis 21 o 20, donde dice que los libros de memoria se abrirán y también se abrirá el libro donde están inscritos los que son para vida. Y si aquí el Señor llamó a Rosita y dice, bueno, Rosita, las obras suyas justas pesan más
que las injustas, entonces voy a mirar si usted está escrita en el libro de la vida. Y el Señor empieza, y si está escrita, entra en el gozo del Señor. Si no, ¿qué dice el Señor? Entrarán los ángeles y se la llevarán. Y aquí el Señor nos está diciendo, tenemos que empezar a buscar, tenemos que empezar a guardar su palabra. ¿Qué nos dice Apocalipsis? Bienaventurados son los que oyen, ¿qué más? Los que guardan la palabra del Señor. ¿De qué me sirve oír si no voy a guardar lo que el Señor me está diciendo que debo de guardar? Ahora, el Señor que dice, yo no vine a hacer espada. Hay alguien que los va a juzgar a usted. ¿Qué es? La palabra. La palabra en el día del juicio final, el día del juicio del Señor, es cuando vamos a ser juzgados. ¿Y qué me va a juzgar? Lo que está escrito, lo que el Señor dejó aquí, que nos dirige, nos guía, nos lleva por el camino para que nosotros caminemos dentro de los parámetros del Señor. Ahora, ¿qué es lo que los injustos van a ser juzgados? Las malas obras, y eso usted lo podrá leer en Jeremías 2:22. Toda palabra frívola, todo acto egoísta, todo deber no cumplido, todo pecado secreto, toda palabra mala, la ira, las intenciones del corazón, la fornicación, el adulterio y el resto de cosas que nos habla el Señor. Todos vamos a estar delante del Señor. Todos, hermanos, los buenos y los malos, vamos a rendirle cuenta, porque allí es donde el Señor va a determinar quién es salvo y quién no es salvo. Es en el juicio, allá donde nosotros vamos a rendirle cuentas al Señor. Y yo le contaba ayer al pastor, le decía, Doc, tuve un sueño donde yo estaba en ese sitio, era todo blanco. Y resulta que había como en la parte del frente donde yo estaba, así por decir acá, delante sabía que estaba un juez, que estaba el juez y que yo estaba aquí en la parte izquierda mía, es decir, aquí en este lado estaba yo, y que a mi izquierda estaba el acusador, y que a la derecha mía estaba una mesa que me defendía de todo lo que el enemigo me estaba acusando delante del Señor, delante del juez. Y yo decía, Señor, y yo miraba, y allá el acusador que estaba vestido de negro me estaba acusando delante del Señor. Y hablaba, y allá la mesa que me defendía. Y yo decía, Señor, y ahí, y me causaba, yo decía al doctor, le dije, doctor, ¿sabe? Que las personas que estaban representando mi defensa eran las niñas Sánchez. Ellas eran las que me estaban defendiendo del ataque del diablo que estaban trayendo contra mí. Y la que más hablaba era Betsy, porque ella creo que conoce algo de abogacía. Y ella era la que me defendía y ella era la que hablaba. Y yo decía, Señor. Dijo, ¿verdad? Yo le dije, sí, doctor. Yo creo que eso va a ser tenaz cuando estemos delante del Señor rindiendo indagatoria. Pero ahí tenemos quien nos defienda, que es el Señor. Pero en ese caso, en el sueño, yo entendí que ellas eran las que me estaban defendiendo. Era la familia Sánchez las que me estaban defendiendo de que de alguna situación que el diablo me tenía delante del Señor. Me estaba acusando y hacía y me mostraba y decía, vea allá, y allá ver si decía, y yo decía, uy, qué juicio tan candente. Y yo decía, Señor, qué bonito. O sea, es la segunda vez que yo tengo el mismo sueño. Pero ya esta vez ya vi fue persona, porque la vez pasada sí vi otras cosas, pero ya aquí el Señor, pero es la misma situación. Por eso dice, no es paz lo que yo les vengo a traer, sino espada. Por la espada que es la palabra, a veces nosotros herimos, maltratamos, ultrajamos a las personas. Por eso es necesario nosotros cambiar nuestro lenguaje, cambiar las condiciones, la forma y la manera como nosotros nos dirigimos a los demás. ¿Ya? Porque es que, hermanos, en estos 11 días que llevo ayunando, de acuerdo digamos, al
digamos, al propósito, ¿no? O digamos al convenio, si se puede decir así, que yo hice con el Señor. Porque yo les decía a ustedes, yo le dije al Señor, yo quiero acercarme más, yo quiero conocer más, yo quiero estar más cerquita, quiero entender un poquito más la palabra. Pero sé que dice el Señor que todo eso se gana con oración y ayuno. Y las cosas que Dios me ha enseñado son maravillosas, son extraordinarias. Sobre todo yo le dije al Señor, enséñeme la forma y la manera como el enemigo va a venir a engañar al pueblo. Para yo poderle decir, mira hermano, tenga cuidado con esto. Mira, pueblo de Dios, no se deje llevar por esto. Porque si ya usted cae conociendo las cosas, ya es su culpa. Porque es que ya nos advirtieron, ya nos dijeron. De miles formas y maneras el Señor nos está diciendo, tenga cuidado, aún con los de su casa, dice la palabra de Dios. Mire, el mismo Señor, y no quiero ofender a nadie, pero el mismo Señor dice, ten cuidado de quien duerme a su lado. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos en qué momento la persona nos puede voltear la arepa. No sabemos en qué momento, si están delante de nosotros, pero su corazón tiene otro tipo de cosas. Su corazón es otra cosa. ¿Ya? Porque tuve la oportunidad de hablarle a una persona, le dije, mira, el Señor me mostró esto, y esta, y no están siendo sinceros con usted. Y es esta, y le dije todo. Me dijo, sí, pastor, es cierto. Y lloraba la personita. Me da tristeza. Me da tristeza cuando uno tiene que decir y tiene uno que decirle, tome decisiones. Las decisiones son suyas, ven en respaldada. Mire, esta es la palabra que yo le traigo. Esta es lo que Dios quiere que usted haga. Pero es su decisión, hermano. Es su decisión, mi querida hermana. Porque el Señor no va a violar su libre arbitrio, la voluntad que el Señor nos dio. Es el regalo más grande que el Señor nos ha dado, es la libertad. Tome la decisión que usted crea conveniente. Pero antes de tomar la decisión, vaya, pregúntele al Señor. ¿Es correcto lo que voy a hacer? ¿Me va a traer beneficio? ¿Me va a ayudar en algo, Señor? Y si no es así, ciérreme la puerta. No me deje pasar, Señor. Porque el Señor sí conoce el futuro, el Señor sí sabe las cosas del más allá. O sea, no de las brujerías, sino es el futuro de las cosas. Bien. Ahora, cuando el Señor dice que Él no ha venido a traer espada, cuando hablamos de espada dentro de la palabra del Señor, estamos hablando de un juicio y estamos hablando de justicia. Cuando hablamos de juicio es cuando dice la palabra del Señor que el juicio es cuando el Señor determina de qué manera va a establecer una tarea sobre nosotros o va a establecer una disciplina por unos actos que venimos haciendo mal. Por eso dice, vino el juicio de Dios sobre la tierra a través de un diluvio. O sea, Dios determinó que la maldad de la tierra iba a ser erradicada a través de un diluvio. Es que el juicio de Sodoma y Gomorra, ¿qué fue? ¿Cuál fue el juicio? El que trajo el fuego, el azufre. Ese es el juicio debido a nuestro mal caminar. La justicia de Dios es que cada uno de nosotros, cuando venga el juicio, va a recibir de acuerdo a sus obras, dice el Señor. De acuerdo a su caminar, de acuerdo a su andar, el Señor dice, para esa nación viene la hambruna, la peste o viene cualquier cosa. Ese es mi juicio. ¿Para qué? Porque usted se porta mal, este es el juicio que yo establecí. Por eso es la palabra, porque es la palabra de Dios la que establece qué es lo que el Señor va a hacer si nosotros seguimos caminando no de acuerdo a lo que dice la palabra. ¿Sí me hago entender? Bien. Ahora, quiero invitarles a que vayamos a Hebreos 4:12, por favor. Hebreos 4:12. Dice así la palabra del Señor. Dice, miren, la palabra de Dios está viva, está obrando y está más afilada que una espada de 2 filos. Corta aún a través
de donde el alma se encuentra con el espíritu, y las coyunturas que se encuentran con los tuétanos, y es rápida en juzgar las reflexiones internas, es decir, las intenciones y las actitudes de mi corazón. Entonces, fíjese lo que me está diciendo el Señor. De pronto usted tiene allí, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, que separa. Bueno, eso es lo que dice la Reina Valera. Esta es otra versión, ¿ya? Esto ya es más como lo que la Torá renovada, ¿ya? La Torá renovada que hace referencia al Nuevo Testamento. Ahora, aquí vamos a analizar varias cosas de lo que nos está hablando aquí el Señor. Y dice, la palabra de Dios está viva. Hermanos, si usted tiene la Biblia, usted la lee, ¿qué pasa? No pasa nada. Usted la está leyendo. ¿Cuándo usted le va a dar vida a la palabra? Cuando usted la obedece, cuando nosotros la ponemos por obra. Y cuando usted y yo ponemos la palabra del Señor por obra, es porque usted la ha creído, es porque usted obedece, es porque nosotros queremos que esa palabra que me dio el Señor haga un efecto en mí. Esa palabra me sane, esa palabra me libere, esa palabra me instruya, esa palabra me forme. Porque, hermano, entre más nosotros compartamos la palabra, entre más nosotros enseñemos la palabra, más maduros somos en el Señor. Más maduros somos con el Señor. Más nos metemos en la Escritura y vamos a conocer los secretos de Dios. Pero si nosotros no nos preocupamos porque nos deleguen, porque nos instruyan, porque usted estudia la palabra, usted va a ser un inmaduro en las cosas de Dios. Y por eso viene la situación y nosotros no sabemos qué definir. ¿Por qué? Porque no tenemos la palabra en nuestro corazón, porque no la hemos escudriñado, porque no la hemos estudiado. Y era lo que yo le decía a esta persona. He visto que has venido, que has madurado en las cosas del Señor. He visto que ahora, aunque faltan estas cositas, porque no es lo mismo que usted cada 200 años venga y predique, a que usted constantemente esté enseñando, esté instruyéndose, esté capacitando, esté actualizándose, porque usted va creciendo, se va desarrollando. No se sienta feliz cuando a usted no le delegan una responsabilidad, sea de alabanza, sea de un devocional o cualquier tema en cualquiera de nuestras reuniones. O la forma o la manera como el Señor nos mantiene vivos a través de su palabra. Nos mantiene alimentados en nuestro espíritu a través de la enseñanza de cada uno de nosotros. Y aún usted tiene que completar con el que usted misma se siente escudriñar la Escritura. Esa debilidad que nosotros tenemos, vaya, estudie esa partecita, Señor, ¿cómo yo supero esto? ¿Cómo yo controlo esto? Señor, ¿yo cómo le hago aquí? ¿Cómo me le mido? ¿Cómo me le meto? ¿Cómo hago las cosas? Y el Señor le va a decir, el Señor le va a hablar, porque el Señor tiene un propósito y una tarea con cada uno de nosotros. Pero el propósito y la tarea, la responsabilidad que Dios tiene con cada uno de nosotros es diferente. Es diferente, hermano. La palabra es aquí, se sale. Pero cada uno de ustedes la está poniendo o Dios se la está postrando en algún área de su vida en donde estamos nosotros equivocados o de pronto decir, uy, sí voy bien, uy, sí, vea, uy, a mí el Señor me habló, uy, sí. ¿Por qué? Porque la palabra es una sola y el Espíritu es uno solo. Pero la forma, el método o la manera como el Espíritu Santo le quiere dar a usted a comprender y a entender la palabra es diferente. Si no, vayamos a lo que nos habla Hechos de los Apóstoles, aquella mujer que estaba escuchando a Pablo, pero que no entendía lo que hablaba Pablo. ¿Y qué será lo que dice ese señor? ¿Y qué será lo que habla ese señor? ¿Y qué dice la Escritura? Que vino el Señor y le abrió ¿qué? El entendimiento para que ella comprendiera lo que Pablo estaba diciendo.
Y como salió contenta, salió feliz porque entendió lo que Pablo está diciendo, los invitó a comer a su casa. Porque una cosa es entender y otra cosa es comprender. Porque usted no podrá comprender si usted no entiende lo que el Señor le está diciendo. Ay, sí, yo entendía esto, pero resulta que, pero como no lo comprendía, por eso yo no lo ponía por obra. Por eso, Señor, ayúdame a entender, ayúdame a comprender lo que usted me quiere decir. Sino una frase muy hermosa de nuestro himno, que las cosas no van a cambiar hasta cuando no comprendamos las palabras de aquel que murió en la cruz. Hasta que usted no entienda y yo no comprenda eso, ¿qué es lo que me quiere decir el Señor? No vamos a obedecer, no vamos a crecer, no vamos a hacerle la tarea al Señor. Y dice aquí el Señor dice, la palabra de Dios, dice, de Dios está viva y está obrando. Y yo, analizando eso, yo decía, Juan 6:63, dice así, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿cuál es el propósito de la palabra que Dios nos da? Una vida para nosotros. Darnos vida en el Espíritu y ayudarnos con nuestras obras de la carne. Porque tenemos mucho en la parte natural o en la parte carnal que cambiar, hermano. Tenemos una batalla con nuestra carne. Tenemos una batalla con nuestra mente que se opone a las cosas de Dios, que se opone al propósito del Señor con cada uno de nosotros. Por eso dice, la palabra de Dios es vida, pero es la palabra que Jesús me da, es la palabra que el Señor está haciendo con nosotros. Y dice la Escritura, la segunda parte, dice, la palabra de Dios está obrando. En Juan 17:8 dice, porque las palabras que me diste, les he dado a ellos, las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Para qué el Señor me da la palabra? Para que yo la reciba. Para que yo reciba la palabra, para que yo reciba la instrucción, para que yo reciba el mensaje, para que yo aclare, para que yo me afine, para que yo haga lo que el Señor me ha mandado hacer. Por eso dice, yo se las he dado para que las reciba, y ese recibir, ese aceptar, me da a mí una ventana o me abre una puerta, es conocer al Señor. Conocer ese secreto que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Porque Dios no publica la obra de cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que Él en lo secreto. Por eso el Señor que dice, vaya a orar. Vaya, enciérrese en su cuarto, allá solito, venga a mí, yo le enseño cómo y quién es el que va a resultar. Pues nosotros cuando estemos allá afuera y en el público y allá afuera es cuando el Señor nos va a recompensar. Porque la gente nos va a ver diferente, la gente va a entender y va a tener una postura y una condición diferente. Por eso dice verdaderamente que salí de ti y hemos creído. ¿Cuál es la finalidad de la palabra? Que yo crea. Y si yo no la recibo, ¿cómo la voy a creer? Y si no la recibo y no la creo, ¿cómo la pongo por obra? ¿Cómo puedo yo reconocer que Jesús es el Hijo de Dios? Que Jesús hace milagros. ¿Cómo puedo identificar en estos tiempos en donde las cosas del Señor van a ir igualitas y parejas con las cosas del diablo? Porque es que los falsos profetas también van a hacer milagros como lo van a hacer los profetas de Dios. Los profetas falsos también van a dar señales, también van a hacer prodigios, también van a hacer maravillas, igual que nosotros nos ha mandado el Señor. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a distinguir? El discernimiento. Que era lo que el Señor me enseñaba a mí en el ayuno, no sé si es del viernes o del sábado. Me sea la herramienta para que puedan identificar,
para que puedan discernir, para que puedan tener en cuenta que es mío, es el discernimiento. Y para que tengamos discernimiento tenemos que tener llenura del Espíritu Santo. Todos los días tenemos que decir, Señor, lléname, lléname. Lléname, ¿por qué? Porque durante el día hemos gastado lo que hemos orado. Durante el día hemos gastado esa llenura, esa confianza, esa seguridad, esas situaciones en nosotros estamos. Porque recuerda, hermano, lo que dice Hechos. El diablo está lleno de maldad. Y si el diablo está lleno, entonces ¿yo de qué estoy lleno? Yo también tengo que buscar la llenura. Porque es que él se viene con toda, hermano. Él se viene con toda, él viene a robar, a destruir, a matar, a enloquecernos. Y uno se queda, yo hablaba con mi hija y hablábamos de muchas cosas y yo decía, es que ahorita hay un gran problema en el mundo y es los problemas mentales. La gente tiene muchos problemas mentales. Nosotros, la loca de la casa nos baila a todos. Y dependiendo del problema que nosotros tenemos con nuestra mente, nosotros vamos a tener unas acciones, unas reacciones. Y leía anoche una información que me llegó donde hablaban que las personas cuando tenían, o sea, estos que son acumuladores compulsivos y que tienen todo ese desorden, es porque esas personas tienen problemas emocionales, tienen un cúmulo de problemas emocionales, porque vivieron situaciones difíciles, fueron desilusionadas, fueron abandonadas, todo eso, y la persona se ha refugiado, y eso es un trastorno mental. Y que la persona, que su casa es sucia, es esto, y la persona tiene desorden en sus emociones. Y yo decía, uy, Señor, esta sí no me la sabía. Es como la persona que también es lo blanco, lo beige, de lo clarito, también son personas que tienen problemas emocionales, que eso se llama perfeccionismo. Uy, no, este como que me salta aquí, no, entonces vamos a ponerlo por acá. Son problemas emocionales, los extremos, ¿ya? Y yo le decía a Norita, que ella ya está en el 10º semestre de psicología, yo le decía, ahorita, con esta situación de la pandemia, el trabajo que van a tener los psicólogos y los psiquiatras. Porque si usted va al médico, el médico de una vez, yo fui al médico por lo de los ojos y me dijo, ¿usted no quiere ir al psicólogo? Y yo, no, yo tengo el mío. Yo no necesito psicólogo. Porque y todos los que salieron nos mandaron al psicólogo. ¿Por qué? Porque la gente está pensando que muchas enfermedades que nosotros tenemos son producto de situaciones, del estrés, de la problemática tan tenaz que estamos viviendo. Y yo le decía, Norita, hágale, porque ahí donde esté el Señor la va a llenar de dinero. ¿Sí o no? Y lo mismo le decía a Esperancita, hágale, Esperancita, porque el Señor nos tiene que abrir esa puerta. Ahora, fíjense que el Señor nos está diciendo que la palabra de Dios está obrando. ¿Cuándo obra? Cuando usted la pone por obra. Cuando nosotros la creemos. Cuando nosotros la practicamos. Pero mire, hermano, es que no quiere decir que porque usted hoy obedeció, ya mañana usted tiene más plata que Onassis. No, eso es una constancia. Eso es una permanencia, eso es un formar de Dios en la persona. Porque esa es la tarea del Señor. Y dice, y está más afilada que una espada de 2 filos. ¿Y usted sabe qué significa ser de doble filo? ¿Usted sabe qué me enseña la Biblia? Porque yo no lo sabía. Yo lo aprendí estudiando en mi ayuno, eso es lo que me enseñó el Señor. ¿Qué quiere decir espada de doble filo? Uno dice, sí, que penetra y ya, sino que no, la Biblia me dice otra cosa. Porque es que la Biblia, como en lo poquito que dejamos hablar a Manuelito, porque nos sentamos en la palabra de Dios, no dejamos hablar, Manuelito, perdónenos, ¿ya? En la palabra de Dios es su propio intérprete. El problema, ¿cuál es? Que nosotros no sabemos leer.
Y no podemos, digamos, unir el versículo 1 con el del 7. ¿Por qué? Porque pasamos por encima. Y nos dice no, y nosotros decimos que sí, por eso no entendemos y por eso no comprendimos. El Señor nos dice verde, digo, no, creo que es rojo. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos leyendo con comprensión de lectura. Porque nosotros no estamos centrados en lo que estamos leyendo. Por eso cuando usted deja algo en alguna parte, usted lo deja, pero su mente está en otro lado. Y cuando usted dice, ¿dónde dejé yo esto? ¿Y dónde lo dejé? ¿Y cómo así que? No es que a usted no se le está olvidando nada. Es que usted no tiene su cabeza en lo que está haciendo. Porque la loca de la casa tiene millones de pensamientos. Pero si usted llega, sí, yo voy a dejar esto aquí sobre la mesa y después pienso, no, dejo aquí y voy, ¿dónde puse esto? ¿Y dónde tengo mis gafas y las tengo en los ojos? ¿Y dónde dejé la cartera y usted la tiene en el bolsillo y busque y dice, ya, me robaron? ¿Por qué? Porque nosotros la cabeza no las tenemos en lo que estamos haciendo. Y ese es el problema. No es que nosotros estemos perdiendo la memoria y tengamos Alzheimer, no, porque nosotros no prestamos atención donde dejamos las cosas. Y peor si alguien viene y organiza y es un desorden organizado. Abren el cajón y meten todo allí, cierren el cajón. Eso es un orden bien desorganizado. ¿Y dónde está eso? Yo no sé, búsquelo por ahí. Pero claro, usted que se da cuenta porque usted coge y todo lo metió en el cajón. Luego abre el closet y ¡bum! Se le viene todo. No, hay que organizar. Hay que saber lo que estamos haciendo. Hay que ponerle atención a eso que usted está haciendo. ¿Para qué? Para que el Señor haga una obra. Mire que dice, y está más afilada que una espada de doble filo. ¿Qué significa afilada de doble filo? Vámonos, por favor, que aquí esto es lo que yo decía, Señor, amén, y que vivan los ayunos, porque en cada uno de ellos la verdad que el Señor me ha enseñado cosas extraordinarias. Ezequiel capítulo 21, versículo 8. Cuando estén en su casa lo pueden leer todo para que ustedes se entiendan un poquito más. Acá no podemos por el tiempo. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué Pablo nos habla de la espada de doble filo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos va a enseñar la palabra? Dice Ezequiel 21:8. Dice así la palabra del Señor. Dice así. Vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿a quién vino la palabra? Al profeta, aquel a quien el Señor le iba a decir, esto es lo que tiene que decirle al pueblo, esto es lo que tiene que decirle al rey, esto es lo que tiene que decirle a la familia, esto es lo que tiene que decir a quien Dios nos mande la palabra. Dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, profetiza. ¿Qué quiere decir profetizar? Yo ya les enseñé. Decir, hablar. Hablar lo que el Señor le ha mandado. Dice, profetiza y qué? Y diga. Así ha dicho el Señor. Vi, espada está afilada y también pulida. Dice, para degollar víctimas está afilada. Pulida para que relumbre. Hemos de alegrarnos, al cetro de mi hijo ha despreciado, como a un palo cualquiera. Y la dio a pulir para tenerla a mano. La espada está afilada y también está pulida, para entregarla en mano de ¿quién? Del matador. La palabra que dice, o de la que estaba haciendo alusión el apóstol Pablo con la espada de doble filo, quiere decir que por una parte la espada es que es usada para qué, para degollar, para matar a quién, a las víctimas, para matar a las personas. Por eso el Señor dice que con la espada de su boca Él viene a destruir todos los planes,
viene a juzgar a todas las naciones que se vinieron contra Israel. Por eso aquí dice que la espada está, ¿qué? Afilada para degollar a las personas, dice. Y pulida, ¿para qué? Para que relumbre. ¿Qué quiere decir relumbrar? La palabra que el Señor puede enviarle a usted como espada para que relumbre es porque esa palabra va a brillar en usted. Es que esa palabra le va a dar luz. Es que esa palabra le va a dar vida. Es que esa palabra en nosotros va a ser un destello. Esa palabra en nosotros va a ser un resplandor. Por eso cuando el Señor nos exalta, Él envía la palabra como ¿qué? Afilada, no, pulida. Porque ser pulido o la espada pulida hace referencia a la palabra que le va a llevar hasta a exaltarla, a traerle luz, a hacer una obra en nosotros. Pero la espada, cuando una persona está equivocada, se empecina en hacer lo malo, se empecina a seguir andando en lo malo, ¿qué dice el Señor? Afíleme la espada porque voy a ir contra esa persona. Por eso el Señor, antes de traer el juicio, a traer antes, que el Señor envía la palabra. Le da el sueño, le da la visión, le dice qué es lo que tenemos que corregir. Nos advierte. Por eso el Señor, Pablo está diciendo de doble filo, para matar o para dar vida o para que relumbre, para que demos testimonio, para que nosotros seamos luz para los demás. Eso es lo que hace referencia cuando Pablo nos está hablando que es espada de doble filo. Exacto. ¿Ya? Entonces, fíjese que el Señor que le está diciendo, nos está dando una palabra. ¿Cuál es la finalidad? O la afila o simplemente la pone a relumbrar. Pero eso depende de lo que yo estoy haciendo y qué es lo que el Señor quiere. Vuelvo y le digo, la espada afilada viene para el juicio del final de los tiempos, cuando venga el Señor a juzgar las acciones de las naciones en contra de las naciones. Porque es que mire lo que dice aquí, hermano. Dice en el 10, dice, para degollar víctimas está afilada. Pulida está para que dé luz, para que dé vida, para que destelle, para que su vida sea un resplandor. Ahora, aquí se hace una pregunta el profeta, ¿hemos de alegrarnos? Al cetro de mi hijo ha despreciado como un palo cualquiera. ¿Qué hace referencia ahí? Está haciendo referencia de que Israel no aceptó al Mesías, porque ¿quién es el que tiene el cetro? ¿No es Judá? ¿No es la tribu de Judá? ¿No es el león de Judá que tiene el cetro? Israel no lo aceptó. Y que mire como dice el Señor, dice, como a un palo cualquiera lo aceptaron. O sea, no aceptaron la obra del Señor. No reconocieron que el Señor, que la tribu de Judá es la que viene a traernos la salvación. ¿Ya? Y por eso el Señor dice ahí en su palabra, dice como a un palo, es decir, que no aceptaron la obra del Mesías. Y todavía no la aceptan algunos. Todavía algunos no aceptan al Mesías, no aceptan al Señor. Ahora, fíjense que en el 11 dice, y la dio a pulir. Impresionante, ¿cierto? Pulir, ¿qué quiere decir? Para que traiga luz, para que traiga brillo, para que traiga vida, para que traiga destello, para que traiga resplandor. Para eso el Señor la mandó a pulir. Dice, la dio a pulir para tenerla a mano, agarrada. Dice, la espada está afilada, es decir, con muerte, pero también está pulida para dar vida, para que el matador o la persona, que en este caso es el Señor, ejecute la palabra. Y dice, miren lo que dice en el 12. Dice, clama y lamenta, oh hijo de hombre, porque esta será sobre mi pueblo. Mire, la espada sea pulida o sea
afilada, dice, hijo de hombre, clama y lamenta, porque esta será sobre el pueblo, sobre los príncipes de Israel. Caerán ellos a espada juntamente con mi pueblo. Golpea pues tu pecho. Entonces fíjense lo que nos está diciendo el Señor. ¿Qué nos está diciendo? Clame. Clamemos y lamentémonos. Porque le está hablando aquí el final de las cosas. Porque el Apocalipsis no es para nosotros. El Apocalipsis es para el juicio de Israel que no aceptaron al Señor. El Señor sí hace un llamado de atención a las iglesias. Le mandó a un mensajero, le mandó una palabra y a cada uno le está diciendo, porque las iglesias representan las personas y la condición espiritual de cada uno de nosotros. Nos está hablando de la condición. Nos está diciendo que la persona que tiene esta condición, si es de Esmirna, si es de Pérgamo, si es de Tiatira y eso, hay una sentencia, la espada será usada de esa manera. Por eso dice el Señor que vendrá el ángel con su espada. Vendrá el Señor con su espada, ¿qué? Venga a ver, con la espada de su boca es donde Él viene a establecer, viene a juzgar. Ahí sí viene el Señor a juzgar a Israel. Nosotros, como no estamos aquí, ¿vamos a ser juzgados? Sí, pero en el tiempo final. Eso lo dice Apocalipsis. Vamos todos a ser juzgados, los buenos y los malos. Unos para vida y otros para muerte, pero todos, y ahí es donde yo entendí la duda que tenía María Edith en el ayuno, donde dice todo ojo le verá. ¿Y a qué hace referencia eso? Porque yo me puse a estudiar esta mañana esa parte de la escritura. Y ahorita todo el que se muere se va a un sitio a esperar. Si murió con Cristo, el día que el Señor venga y mande por su pueblo, ellos resucitarán y serán guardados, dice el Señor. Serán puestos en un sitio. Aquí nadie puede decir usted es salvo o no es salvo. No, porque el juicio no se ha dado. El juicio no se ha dado y el juicio se dará después del milenio. Es lo que yo le entendí aquí al Señor. Vamos a morir, sí, vamos a estar allí. Ahora viene el juicio de Israel, viene el resto de cosas y al final todos, buenos y malos, vamos a ver al Señor donde usted le está rindiendo culto al Señor o le está compareciendo delante del Señor. Por eso dice, todo le verá, pero ahorita no. Ahorita no. O sea, eso es lo que yo estudié esta mañana. Es lo que yo estudié. Yo decía, claro, Señor, todos van a ir, ¿para qué? Para que el malo diga, sí era verdad el Señor, sí era verdad la vida eterna. Ahora me voy para el infierno. Porque es que hay que entender, yo decía, claro, a veces cuando uno mira o uno analiza, digo, Señor, pero es que esta palabra me está diciendo a mí esto. Pero cuando uno va al hebreo, el hebreo me abre a mí las cosas. Como me decía el Señor esta mañana, cuando yo estaba haciendo el almuerzo en medio de mi ayuno, y yo le decía, Señor, ubíqueme en esta parte donde, se me olvidó, digamos, en lo que el Señor, sigo acá y cuando me acuerde les digo porque se me borró. Dice, clama y lamenta, hijo de hombre. ¿Ya? Lamenta, o sea, tenemos que buscar del Señor, tenemos que caminar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Lo que yo le preguntaba al Señor, o lo que el Señor me decía, es que nosotros leemos la Biblia y cuando habla de los tiempos, nosotros los identificamos con los tiempos gregorianos, con los tiempos de las naciones o los gentiles. Dice, lea mi palabra con mis tiempos. Lea mi palabra con mi tiempo, porque yo todo lo hago es con mi tiempo. Yo tengo un calendario, yo establecí un calendario. Entonces, ¿por qué quieren llevar la palabra al calendario gregoriano? ¿Por qué quieren hacer las cosas de acuerdo al calendario gregoriano? Si yo tengo un calendario, yo establecí un calendario. Y nosotros empezamos el mes séptimo, enero, febrero, marzo. No.
Estamos errados y es lo que me decía esta mañana el Señor. Nosotros leemos y le ponemos el tiempo que no es del Señor. Porque desconocemos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el enemigo cambiará los tiempos. El enemigo cambiará todo y eso es lo que ha hecho. Y nosotros caminamos de acuerdo al calendario gregoriano y hacemos las cosas de acuerdo al calendario gregoriano. Nos definimos o somos del Señor o somos paganos. Definámonos. Porque Chío nos dio una vez y nos habló del tiempo y nos habló del calendario. Por eso dice, piensen, lean y comprendan lo que dice el pensamiento de Dios, lo que dice el pensamiento del Señor. Porque yo no puedo poner las cosas de Dios en lo pagano. Yo no puedo, hermano. Nos definimos. Porque el Señor es muy claro en su palabra. Y nosotros tenemos un sancocho. Una cosa aquí, otra cosa allá. No. Nosotros no podemos revolvernos, no podemos con las costumbres paganas, porque me decía el Señor, ¿por qué las costumbres paganas me las quiere poner a mí? O me quiere llevar a mí a las costumbres paganas. Eso es del hombre, eso es del paganismo, eso es de las tinieblas, eso no es mío. Utilíceme mi tiempo, dígame las cosas como son. Cuando yo leía la parte esa de Daniel que dice un tiempo, medio tiempo, 2 tiempos, ahí el Señor me decía, este tiempo es el mío, no el que usted está pensando, no el gregoriano, son mis tiempos. Y los tiempos de nosotros son diferentes, porque nosotros tenemos meses de 31 y en el calendario hebreo no hay meses de 31. Hay meses de 29 o hay meses de 30, pero de 31 no, porque nosotros sabemos que ese día lo agregó, fueron los reyes en honor a ellos mismos. Por eso hay que tener cuidado, hermano. Tener cuidado porque el enemigo, vea, con su sutileza, con su aven y su pitillo nos está contaminando todas las cosas. Ahora, fíjense que el Señor, ¿qué nos está diciendo? Dice, ciertamente los he puesto a prueba y que si también el cetro no será despreciado, dice el Señor. Ya, el Señor a todos nos tiene en prueba, hermano. Nosotros estamos siendo probados. ¿Para qué? Para al final de la situación, de la circunstancia, de todo eso, vamos a ser aprobados por el Señor. Vamos a pasar la prueba, vamos a ir al otro lado con la fe fortalecida, establecida y con un vínculo más cerquita al Señor. Eso es lo que me dice el Señor, eso es lo que me enseña la palabra de Dios. Aquí es lo que el Señor está diciendo, la espada, eso es lo que quiere decir la espada de doble filo. Por una parte está afilada para matar y degollar, pero por otra parte está para dar luz, para brillar, para dar vida. Eso es lo que representa según lo que me dice la Escritura. Y fíjese que leyendo aquí en la definición de Hebreos 4 dice que la palabra de Dios es la que une. Aquí dice, es donde se encuentra. La palabra de Dios es el punto de encuentro entre su parte espiritual y su parte almática. La palabra de Dios es el punto de encuentro entre su parte almática y su parte del cuerpo, en lo físico. Ahí, en ese punto, es donde el Señor me va a decir, no, porque esto es de afuera. Sí, porque esto es mío. Por eso es necesario el conocimiento que Dios nos ha dado, porque todo ese montón de conocimiento que el Señor nos ha dado, nos tiene que servir ahora para discernir las acechanzas del diablo, las artimañas del diablo, todo engaño, como dice, porque Él va a buscar miles de formas y maneras como nos va a engañar a nosotros. De muchas formas y de muchas maneras. Pero ese conocimiento, la palabra del Señor, el vínculo y la relación que cada uno de nosotros tenemos con el Señor, es lo que nosotros podemos discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque, hermano, a veces yo le decía ayer a alguien, le dije, mira, cuando yo hablo con una persona, yo le presto mucha atención a cada palabra que sale de su boca.
Porque cada palabra me identifica a mí. ¿Cuál es la intención de esa palabra? Porque esa palabra yo la llevo a que si es del Señor o no es del Señor. Si la está diciendo porque tiene ira, porque tiene enojo, porque tiene esto, o simplemente porque necesita ser sanada en esa parte. Por eso cuando yo escucho, yo digo, no, así no es de esta manera. No se enoje. Porque a veces a nosotros no nos gusta que nos corrijan. No nos gusta que nos diga que estamos mal y eso se llama soberbia. Y soberbia no es se llama orgullo, jactancia. No me gusta que me corrijan. Yo he recibido, cuando he hablado algunas cosas, la gente me escribe, pastora, es así. Yo, uy, sí, gracias, estaba errada. Uy, sí, qué bueno. Eso no me hace menos, hermano. O Chío no me ha corregido muchas cosas. Yo a veces me dice, pastora, mire, usted dijo esto, sí, y no era Pepito, era Menganito. Yo, uy, sí, yo quería decir Moisés y Abraham. Porque así nos pasa a veces, queremos decir una cosa, pero decimos otra cosa diferente. ¿Ya? Aquí lo que el Señor nos está hablando y lo que el Señor nos está diciendo es que la palabra del Señor ya está pulida y ya está, ¿qué? Afilada. Ya hay alguien que la tiene en la mano. ¿Y quién es? Jesús. Él ya está listo para venir. ¿A qué? A juzgar y a matar. ¿Ya? Él ya viene aquí a juzgar a las naciones y dice que con el aliento de su boca, ¿él qué va a hacer? A matar a todas las naciones, a todos aquellos que no quisieron creer en el Señor. Vayamos por favor a Apocalipsis 2. Dice el versículo 12, por favor. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una túnica talar que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Que dice el 16, dice, y tenía en su derecha 7 luminarias. De su boca salía, ¿qué? Una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. ¿Qué tiene el Señor en su boca? La palabra. Pero ya no la trae aquí para salvar. Ya no trae aquí ya viene con juicio. Aquí ya viene con justicia. ¿Para qué? Para establecer, para matar, quiere decir, váyase a la muerte eterna, o para salvarnos, para darnos vida. Ya está listo, él ya tiene, por eso dice, se le dio la espada afilada, y la espada que tiene, el otro se me olvida, afilada y pulida, ¿para qué? Para que se le dé a cada uno lo que le corresponde. Por eso es lo que nos está diciendo ahí el Señor. Fíjense que dice que el mensajero trae un mensaje ¿a quién? A la iglesia, ¿cierto? ¿A cuál iglesia? Le está dando la visión, le está hablando a aquella, dice, tenía en su derecha 7 luminarias, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. O sea, ya el Señor viene a establecer a cada uno lo que le corresponde, según la obra de nuestras manos, dice el Señor en su palabra. A cada uno va a establecer su juicio y la justicia del Señor. Viene con mensaje de vida que es para el obediente, y aquella persona que obedece, dice, trae bendición. Y el mensaje de muerte es aquella persona que desobedece la palabra y trae maldición. Es lo que me enseña, es lo que me dice la palabra. Ya sabemos qué significa la palabra, la espada de doble filo, ¿cierto? Ya la Biblia me está diciendo, no es para allá y para acá. No, ¿cómo así que para allá y para acá? No, aquí la Biblia me está diciendo que es pulida y es afilada, para matar y para dar gloria. Cualquiera de las dos, por eso dice el Señor. Entonces corrijamos eso, porque aquí la palabra de Dios me está diciendo otra cosa. La palabra, no es que la palabra de Dios es para allá y para acá. No, la Biblia me está diciendo a mí otra cosa.
Cuando ya entra como filo, entra a afilar, entra a cortar, entra a separar, entra a enseñarme que estoy haciendo, a decir, mire, aquí está el punto de encuentro entre lo espiritual y lo emocional. ¿Estás equivocada en esto o tienes luz sobre esto? Encamínese por ahí. Corrijamos esto, corrijamos lo otro, porque es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Por eso lo que cada uno de nosotros, hermano, Dios nos ha dado, nos va a dar una palabra con filo o nos va a dar una palabra pulida. Pero para que Dios le dé a usted una palabra con filo, hay que tener en cuenta algo, hermano. Su corazón debe estar sano con respecto a todas las personas. Porque Dios no le va a dar una palabra con filo de espada cuando usted y yo sabemos que odiamos a alguien y le vamos a decir las cosas para herir y matar y, mejor dicho, dejarla ahí muerta. Dios no le va a dar a usted. Dios necesita que para que usted traiga una palabra pulida, una palabra o una espada con pulimiento, es porque usted ha sido ya preparada, ha sido sanada para que usted pueda hablar. Porque el Señor, déjeme decirle que el Señor no le va a dar al profeta una palabra cuando su corazón tiene rencilla contra el mundo. ¿Ve que usted va a decir un montón de locuras? No, hermano. Fíjese que cuando el Señor llamó a Isaías para darle ¿qué? Un mensaje, para darle la palabra, para enseñarnos la obra del Mesías. Era una palabra de ¿qué? Con resplandor, una palabra que traía, se me olvida la otra, para traer esto, pulida, ¿ya? Él traía una palabra con pulimiento porque iba a traer vida, iba a traer el propósito. Pero para que Dios le diera a él la palabra, ¿qué hizo el Señor antes? Limpió su boca, quemó su boca, sanó su corazón, si no el que hubiera dicho, usted que no creyeron lo van a matar. No, así no funcionan las cosas de Dios. Por eso el Señor a cualquiera no le va a dar la palabra que venga como pulida o que venga como espada afilada. Dios sabe a quién le va a dar la palabra. Y Dios no nos va a llevar, y Dios sabe a cuál profeta va a utilizar. ¿Ya? Porque es que eso es grave, hermano, sobre todo cuando las personas tienen tienen rencilla o tienen alguna cuestión, van a utilizar, el Señor me dijo, el Señor me mostró, pero es para darle a usted por la cabeza. Y así no funcionan las cosas del Señor. Por eso estamos siendo pasados por pruebas, por situaciones, por circunstancias. ¿Para qué? Para que usted cuando hable, no hable con amargura, no hable con tristeza, no hable con lloro, hable con contentamiento. Hable que usted, sí, yo viví esto, fue duro, fue difícil, pero vamos, anímese, vamos a caminar. Mire que la palabra del Señor dice esto, porque ya hemos sido probados y aprobados por el Señor. Pero en medio de una situación, yo lo viví, recién que murió mi esposo, yo tenía mucha amargura, mucho rencor con el pueblo, con todo el mundo, y yo hablaba, pero yo hería y mataba a todo el mundo. Por eso el Señor me sometió a la prueba, me llevó a estar allá 3 meses, en una situación en las manos de Él, porque para mí era un terror que llegara la noche, porque sabía que Él me iba a encontrar. Sabía que Él me iba a salir, sabía que Él iba a llegar a decir, venga para acá, arreglemos estas cuenticas. Para mí era un temor y yo lloraba y yo decía, mañana amaneceré, mañana Señor me dará vida, mañana veré mis hijos, porque fue duro, porque mi corazón estaba dolido, porque mi corazón estaba amargado por muchas cosas, por el pueblo que me había hecho mucho daño, que se había levantado contra mí. Eso fue terrible, la destrucción que hizo el pueblo contra mí. Y por eso yo me defendía, no era la forma, pero yo estaba herida, había vivido muchas cosas y me había enterado de otras y para mí eso fue terrible.
Yo les he dicho a ustedes que hasta que yo quería entregar el ministerio y entregarle la obra al Señor, tanta era digamos, la decisión que yo había tomado, que yo le había dicho al doctor, yo voy a entregar a esta iglesia, ya sé a quién se la voy a dar. Yo no quiero nada. Yo no quiero nada con la gente es mala, la gente no, que hay más el pueblo de Dios, porque yo tenía mucho odio en mi corazón. Y cuando ese domingo yo me fui con Estefanía, y a mí eso no se me olvidó, cada rato yo me acuerdo. Yo me fui con Estefanía y cogimos el bus, y nos fuimos por allá porque la iglesia esa quedaba como en la 10ª, la calle 10ª, como con 22, 24 por allá. Y cuando yo me bajé del bus, yo no encontré la casa. Yo no encontré la casa, yo no encontré el sitio. Y Estefanía, mamá, ¿pero dónde está la iglesia? No, yo no sé. ¿Cómo? ¿Dónde está? Pero si era aquí, pero mamá, aquí no hay nada. Mamá, mira, aquí no es esto. Bueno, yo creo que nos bajamos de donde y anduvimos como 1 hora y media dando vueltas. Mamá, ¿qué pasó con la iglesia? Yo no sé. Y me tocó irme otra vez para la casa. Y entendí que el Señor me había dicho, ante sus ojos la hago invisible porque usted no me va a entregar la obra, porque yo tengo una tarea con usted. Sí, usted entra, vaya, venga, la sano, venga, le hago esto, pero entre en este proceso porque usted también necesita cambiar. ¿Ya? Entonces, a veces el Señor nos somete a esas situaciones. ¿Por qué? Porque en mi corazón hay ira, hay enojo. Hay una situación en nosotros que nos trajo mucho dolor. Y más de pronto nosotros los predicadores, cuando la gente sale y se va, eso despotrican y hablan y le meten y le dicen un montón de cosas a uno. Entonces eso duele, porque uno dice, yo me entregué, yo di, yo me quité el pan para y mire esto, mire esto. Eso es fuerte, hermano. Y aquí estoy porque es la voluntad de Dios, pero yo no quería nada. Y por eso cuando el doctor me decía, vamos a dar, a mí no me venga a decir nada. Dice, vaya usted, si es que a usted le gusta hablar, y usted le vaya usted haga, yo no quiero nada. Y yo era así. Porque yo respiraba por la herida. Y eso todos los días discutíamos con el doctor y Dios le dio una paciencia y yo creo que más del Santo Job porque terrible. Por eso él me conoció a mí, así como él mismo ha dicho que él tenía un concepto diferente porque la iglesia le decía a él un concepto de mí malo. Malo, porque yo era exigente con las cosas de Dios, porque yo no permitía el pecado en la iglesia. Y yo decía, no, esto es así, 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 y nadie. Y cuando vaya la persona, no, es que ella es estricta, ella no pelea, ella no deja. Pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo yo le voy a permitir a la iglesia que traiga el mundo a su casa? A la casa de Dios. O somos del Señor o somos del mundo. Los dos no caben en el mismo sitio. Y dice que a mí se me cayó, sí, se me cayó un lapicero y cualquiera dice, ¡osh! Y se me cayó como 3 veces y yo, gloria a Dios, Señor. Alabado sea el Señor. Y él dice que eso fue lo que le llevó a él a decir, pero ¿por qué hablan tan mal de ella si esa actitud me lleva a mí a pensar otra cosa? Porque el pueblo me odiaba. Yo no era aceptada con el pueblo que tenía en esa época. Porque yo siempre he sido, ahora de pronto no soy tan estricta ni, de pronto se parece un poquito a Cristian, porque él es así, y así era yo. Yo he sido un poquito más condescendiente, ya no tengo fuerza, digo yo. O no quiero entrar a pelear, pero que yo digo, Señor, haz tú la obra que yo voy detrás suyo. ¿Ya? Pero es fuerte, hermano. O sea, yo a veces digo, si yo escribiera un libro, me tocaría decir, como dice Juan, si escribiéramos las obras del Señor, ni todo el papel del universo se puede haría falta para escribir las obras del Señor. Y a veces recuerdo, digo yo, uy, Señor, qué duro esto. Y a veces me encuentro con la gente, algunas me piden perdón, otras se desvían para no saludar. Yo como no tengo amargura ni resentimiento con nadie porque ya el Señor me sanó. Antes digo yo, Señor, ayúdeles porque las cosas salieron muy mal. Pero, amén, Señor, porque usted es el que restaura, sana y nos ayuda a seguir caminando. Entonces, fíjese, hermano, que nosotros, como profetas del Señor, como enviados del Señor, se nos va a dar, ¿qué? Una espada. Pero Dios determina si se la va a dar pulida o se la va a dar afilada.
¿Por qué? Porque el Señor necesita, nosotros somos enviados del Señor. Somos enviados para llevar un mensaje, somos usados para dar una palabra de aliento, si es pulida, o de exhortación, o de que corrija, si es afilada. Es Dios el que pone en mí el tipo de palabra y cuál es el filo de esa espada que el Señor quiere que nosotros hablemos. Porque somos nosotros los que vamos a hablar. Por eso el Señor le dijo a Jeremías, di, profetiza, hijo de hombre, di lo que yo le dije que dijera. Y así lo dice la palabra. No le quite, no le añade, no le aumente. ¿Por qué? Porque algo que usted le ponga, usted ya le leudó todo, hermano. Ya se leudó todo. Por eso el Señor primero nos prepara, nos limpia, nos limpia con hipoclorito al 5%. Y limón y sal y nos deja 3 días allá en el sol a ver si de pronto cambiamos nuestros procederes y nuestros haberes. ¿Ya? Entonces, es importante, hermano, prepárese para que si Dios le ha dado a usted una palabra, fíjese que la tarea que están haciendo las hermanas que están evangelizando en los parques es una palabra de qué, es una espada de qué, pulida, ¿cierto? Porque ustedes van a hablar del amor del Señor, les van a hablar de la salvación. Ese es el estilo de palabra que el Señor nos va a dar. Y en algún momento de pronto volteará tantico para afilarle que usted está, porque usted esto y eso es diferente. Porque es el Señor el que va a hablar por nosotros. Porque ¿qué le dijo el Señor a Moisés? ¿Por qué se preocupa qué va a hablar? Yo soy tu boca. ¿Quién dio la boca al hombre? No fui yo. Yo soy el que voy a hablar por usted. Simplemente ábrela, disponga, y yo le voy a decir, pero no le quite ni le añade porque ahí viene la problemática. Somos enviados, porque eso lo dijo Jesús. Id y haced discípulos. Vaya, enseñe, vaya, predique, vaya, evangelice, imponga sus manitos, porque nosotros estamos llamados ¿a qué? A hacer milagros. Nosotros estamos llamados ¿a qué? A hacer maravillas. Hacer un prodigio, hacer algo que está al alcance de nuestra mano, no, sino es Dios el único que puede hacer, pero que nos ha dado a nosotros su autoridad, nos ha dado a nosotros su respaldo. ¿Por qué? Porque usted ha sido enviado por el Señor. Si no, Moisés no fue elegido por el Señor, no fue seleccionado, duró 40 años en el desierto hablando con los cabros, hablando allá, mirando el uno y hasta... ¿Ya? Y fíjese que dice que él decía, Señor, yo soy tardo para hablar, tartamudo. Y tanto hizo el Señor la tarea en él, tan bonita, que mire todo lo que él hablaba. Que terminó siendo un elocuente, que terminó en Deuteronomio hablándole al pueblo. Y él no se quejó. Ay, es que yo tartamudeo. No, aquí ya... La presencia del Señor, la llenura del Espíritu Santo, el respaldo del Señor sobre Moisés, era elocuente. Y hablaba y decía, y imponía y traía, y el Señor lo llevó a hacer milagros. El Señor lo llevó a convertir el agua en sangre. El Señor lo llevó a todo lo que nosotros conocemos. Porque Él era un enviado. Porque Él es el primer profeta, dice el Señor. Él es un gran profeta, dice la palabra. Porque Él vino, hizo. Yo hasta donde he leído, no he visto que Aarón hiciera ningún milagro. O creo que sí. Sí. En las plagas, 3 las hicieron, 3 hizo Moisés, 3 hizo Aarón y 4 las hizo el Señor. Sí, ahora me acordé que sí. ¿Por qué? Porque todos los que hemos sido enviados, sea pastor, sea maestro, sea cualquiera de los ministerios, estamos llamados a hacer señales, prodigios, porque eso lo dice la Escritura. Por eso, hermano, prepárese. Prepárese para que Dios le dé esa palabra de ánimo, de ayuda, aún para usted misma. Cuando el Señor la corrija, como Él a mí me corrige, me dice, estás equivocada, fuiste tropiezo para esto. Y yo, uy, Señor, ahora, ¿cómo hago? Corrija. Porque eso es lo que nos enseña el Señor cuando envía al Espíritu Santo, para que Él corrija nuestros caminos cuando venimos del mundo.
Es lo que me enseña la Biblia. Para que Él me convenza, para que Él me ponga en la dirección correcta delante del Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Cierre sus ojos y dígale al Señor que usted y yo estamos dispuestos para que Él haga una buena obra con nosotros, para que Él nos envíe en su nombre a hacer, a hablar, a profetizar, a corregir, a hablar lo que el Señor nos ha mandado a hablar, a hacer lo que el Señor nos va a permitir hacer de acuerdo a su palabra. Señor, gracias por esos mensajes, por esos sueños, por esas visiones, Señor. Gracias, Divino Salvador. Gracias por su amor, por su misericordia. Gracias por cada palabra que tú me has dado a través de cada ayuno, Señor. Gracias por corregir mi caminar, por corregir el caminar de otros, Señor. Porque muchos, Señor, nos hemos perdido. A muchos el Señor nos ha enceguecido, el diablo, Señor, nos ha cegado nuestros ojos y ha endurecido nuestro corazón. Por eso, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, para que cada día estemos dispuestos para una buena obra, para recibir esa palabra, ese mensaje, esa instrucción para vida, Señor. Porque nosotros queremos vivir eternamente. Para que cuando estemos allí, Señor, en ese trono, Señor, delante de ese trono, como dice su palabra, para que nosotros podamos, Señor, ser inscritos o que seamos, o que tú encuentres su nombre en nosotros. Porque nuestras obras, Señor, fueron para ti. Nuestro caminar, nuestro obrar, nuestro cuerpo, Señor, fue redimido por las obras que cada uno de nosotros hicimos. Aunque sabemos que las obras no son de salvación, pero reflejan su presencia en nosotros. Perdónanos si nosotros hemos obrado impíamente, si no hemos hecho lo correcto, Señor. Gracias por esta espada, Señor, que es su palabra, que es afilada para cortar y que es pulida para traer vida, esplendor, belleza y luz. Ayúdanos, Señor. Cuando tengamos que llevar una palabra, Señor, de instrucción, de corrección, de decisiones, Señor, que cada persona tenga, Señor, el bien en hacer lo que tú has mandado hacer. No nos permita, Señor, confundir lo pagano con lo espiritual, con lo del mundo, Señor. Queremos apartarnos, separarnos, Señor, porque como dice su palabra, que la palabra separa, la palabra corta, la palabra, Señor, hace un punto de encuentro entre lo que es tuyo y lo que no es tuyo, Señor. Por eso, gracias por todo este conocimiento que tú nos has dado. Ahora podemos entender cuál era la finalidad de este conocimiento que nos diste, Señor. Así como un día, Señor, años atrás, nos sentamos, Señor, con el doctor de día y de noche hablando, conociendo, para que pudiésemos entender y comprender todo, Señor. Tú también, Señor, durante 3 años que hemos vivido en el 20, 21 y 22, Señor, el que va corriendo, nos ha dado un conocimiento para poder discernir, para poder entender, para poder separarse, para estar preparados, Señor, para ese adversario, Señor. Ayúdanos, Dios eterno. Guárdanos, poderoso Dios y soberano Cristo. Bendiga a los hermanos que están allí en Medellín, en Bogotá, Señor. La hermana que se encuentra allí en Arauca, Señor. Los hermanos que se encuentran en Piedecuesta, bendígalos, guárdalos, cuídalos. Bendiga a los hermanos de aquí de Bucaramanga y los que se encuentran al otro lado de nuestra red, Señor, de nuestro canal conectado, Señor. Gracias, Divino Salvador. Gracias, Señor. Yo sigo orando, sigo ayunando, porque esas puertas se abrirán, Señor. Esas puertas se abrirán para la gracia, Señor. Esos favores que tú vas a hacer en cada uno de nosotros. Gracias por cada enseñanza, gracias por cada luz.
que me ha dado cada día, Señor. Gracias porque es un deleite, Señor. Gracias, Señor, porque día a día tú me pones a orar por alguien en especial. Gracias, Dios eterno. Por eso trae luz a todos aquellos que se encuentran desubicados, que se encuentran apartados, separados, fríos aún en tu reino, Señor, en las cosas para ti, Señor. Gracias, divino Dios y soberano Cristo. Sana a todos aquellos que necesitan ser sanados. Restáuralos a todos, bendito Dios y soberano Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.